Vamos a comenzar el versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. ¿Ven? Versículo 8. Y ayer hablamos un poquito de los conflictos, las luchas, cómo producen los temores en nuestra vida, y por lo cual muchas veces no queremos dar testimonio, no queremos hablar más de la palabra, hay abandono de la presencia del Señor, abandono del ministerio, razonamientos, malestares que hay en nosotros, pero dice que la palabra que no nos tome el temor, sino que dice no te acobardes, sino que lucha, y como, bueno, lo vuelvo a repetir ese versículo como se leía ayer, 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios. Que hablamos del fuego del don de Dios, que fue por la imposición del presbiterio, está confirmando ahí que el ministerio de Timoteo, en este caso, era predicar la palabra. Y muchas veces se apaga ese don que nos regala el Señor, ya no queremos predicar la palabra de la cruz porque nos toma espíritu de cobardía, pero dice el Señor nos dio espíritu de poder, y ese poder fue derramado en la cruz. Nosotros tenemos que tomar de la vida eterna, como dice la palabra, o sea, tomar como, mediante la humillación y mediante reconocer que está la cobardía, que está el desánimo en un momento, que queremos desistir del camino y le pedimos perdón y el Señor nos va fortaleciendo. Lógicamente es una batalla constante porque, como explicaba también a la mañana Alejandra, muchas veces no sentimos en la misma oración la presencia al instante, sino que hay un combate. Y a veces venimos con falta de comunión, y a veces, como en mi caso me pasaba, que esta semana venía con comunión, venía con oración antes de venir acá, y estaba con comunión en el alma, pero cuando me siento ahí no puedo orar, o sea, sí empiezo a orar, pero empiezo a sentir las manifestaciones de oposición del enemigo que me quiere apagar esa oración para no confesar y para que no se manifieste el poder de Dios. Lógicamente, después de batallar, al final sentí la liberación, sentí el poder, y así también tenemos que combatir como para conseguir esto, que es la presencia del Señor, porque el enemigo lucha en nuestra mente, trae conflictos, trae razonamientos, trae quejas, trae vacío espiritual, trae divague mental. En este caso entendemos que el divague mental es el pecado, pero para el que está orando y quiere mantener la comunión, también se presentan conflictos en otra área. Como contaba la otra vez, ¿sí? El papel, no importa, eso es lo de menos. Como contaba la otra vez, estaba orando y estaba muy bien en la presencia del Señor, estaba en las alturas prácticamente, y cuando me vienen y me cuentan lo de Lemuel, lo que le pasó, fue como un ondazo que me dio Satanás y me bajó a tierra directamente, y no podía orar, y tuve que ir abajo, estuve 20 minutos, después subí. Pero había una justicia propia tremenda en mí, y bueno, Satanás de alguna manera nos extravía, como dice, de la sinceridad, fidelidad a Cristo. O sea, nos queremos mantener en fidelidad, pero tiene sus armas, Satanás. Lo menos pensado usó para mí, porque tal vez me estaba juzgando, estaba viendo perdón de otras cosas, pero la justicia propia no, últimamente era como que no la tenía ahí en carpeta. Y me hizo recordar lo que soy, mi esencia, y bueno, esto lo vamos descubriendo día a día, nos acordamos de los versículos que se tocaban antes, como uno, a pesar que no entienda, tiene que inquirir diligentemente, como dice, para que se manifieste el poder de Dios. Tiene que buscar la presencia del Señor, tiene que indagar y tiene que investigar también su pecado, ¿no? El pecado, y como me venía hoy en la mente en la oración, de la causa que no sabía, me informaba con diligencia. Entonces, son pecados que a veces no se nos manifiestan, sabemos que están por naturaleza, esencia, pero viene la manifestación y te lleva al versículo para que se cumpla en vos, pero ahí tenemos que pedir perdón, ¿no? Esas son las formas de conflictos con que nos lucha Satanás. Y bueno, en el 1:8 dice así de 2 de Timoteo, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Si no participa de las aflicciones,
por el Evangelio según el poder de Dios. Vemos acá la palabra, como dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo, preso por causa del Señor, sino que participa de las aflicciones. Y como entendemos esto, que en esos momentos, hermano, en esos momentos que tenemos conflictos, que tenemos temores, es cuando más tenemos que predicar la palabra de la cruz, hacer énfasis en esa palabra, porque nos da vergüenza, ¿no? Estar derrotado, estar opresionado, pero ¿cómo? Si yo estoy escuchando todos los días la palabra, estoy orando, ¿y por qué tengo que estar así? Entonces parece una vergüenza cómo te tiene el enemigo, aturdido, derrotado, opresionado, cargado, pero dice, no te avergüences. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que luchar más por mantener el ministerio, como dice acá, no te avergüences de dar testimonio, de predicar la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate que Pablo dice, nosotros predicamos la palabra y la palabra de la cruz, y dice que la palabra de la cruz tiene poder para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor, ¿no? Pero resulta ser que después sentimos las manifestaciones, entonces nos agarra vergüenza, como que tiene poder, pero en mi vida solamente veo derrota o veo conflicto. Nosotros tomamos como derrotas cuando hay luchas, pero en realidad son los conflictos que te quieren hacer desistir del camino, apartarte, y ahí es cuando tenés que tomar más la cruz, el confesar tu pecado, y como dice acá la palabra, participa de las aflicciones por el Evangelio. Y estas aflicciones, estas persecuciones del diablo son por causa de la palabra. Y por causa de la palabra se tiene que cumplir. La lucha dice que tenemos la palabra y por causa de la palabra que tenemos padecimiento, tenemos persecuciones, dice la palabra del Señor. A causa de la palabra somos perseguidos. Eso ya lo habla Jesucristo en el Evangelio. Y vemos que dice, participa, y esas participaciones tienen que ser por el Evangelio, tienen que ser por el camino del Señor, tienen que ser por la causa del Señor, no como malhechores. Dice, el que sufra, no sufra como malhechor, sino por el camino del Señor. Ese es el que va a ser bienaventurado finalmente, finalmente el que va a sentir el gozo, la paz, la alegría, como siempre lo predicamos. Y dice acá la palabra, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Entonces, a ver, justamente es otra de las cosas que nos enseña acá. Él tal vez le agarraba cierta vergüenza. ¿Por qué? Pablo está preso, Pablo está predicando la palabra de la cruz. Los fariseos que predican la mentira, los saduceos judíos que predican la mentira, el engaño, están todos libres, no tienen esas persecuciones. Entonces te agarra cierta derrota, ¿no? Entonces ahí es cuando empezás a razonar, ¿cómo? Si este ministerio tiene poder, ¿por qué andamos así? ¿Por qué? Porque justamente te está luchando el enemigo para no obtener la bendición, para no obtener la liberación. Entonces, es parte del proceso, como dice la palabra en 2 Corintios 1:6, la consolación opera en el sufrir. Y eso lo tenemos que meter en la cabeza, tenemos que entender que los conflictos van a ser parte del camino. No hay un camino de cruz sin conflicto. Y dice acá la palabra en 2 Timoteo 1:16. 2 Timoteo 1:16 dice así la palabra: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Esta es la versión que tengo. Muchas veces confortó mi alma, creo que dice en la otra versión. Y vemos que tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Vemos, ese es el proceder que quiere en nosotros, confortar al que está en angustia. En esos momentos de conflicto, dice, no se avergonzó de las cadenas. ¿Cuántas veces queremos huir? ¿O tenemos vergüenza? A ver, en este caso, justo hablaba con Emma, ¿no? Las cosas que han acontecido, que han pasado en este tiempo, que partió la sierva, muchas veces uno dice, lo toma como derrota, cuando ya daba el aviso. Aparte, nadie puede ser eterno. Y más allá de la derrota, no derrota, tenemos que predicar la palabra de la cruz. No te avergüences, dice, si el instrumento puede estar derrotado, si el instrumento está en conflicto, si el instrumento, a ver, lleva una vida que
tiene aflicciones, en un momento puede decaer espiritualmente, en un momento puede estar en cadenas, como es el caso en 2 de Timoteo. Él estaba encarcelado, o había estado encarcelado, pero dice, no te avergüences. ¿Por qué? Porque lo veía en cadena, lo veía en persecución, en peligro de muerte, como da el mismo Pablo testimonio. Y muchas veces nos avergonzamos. Bueno, ¿quién es ese? Ese es mi pastor. Y no queremos decir. Cuando otra gente habla con orgullo de sus pastores, que estuvo predicando, que estuvo de viaje, que está esto, lo otro, y de repente en este ministerio nuestros pastores ya son más humildes, o sea, yo soy humilde en este sentido. No somos, digamos, reconocidos, no somos tampoco unas personas que económicamente tienen la libertad de viajar como otros pastores. Como me decía un hermano, sí, mi pastor viajó, se fue a Venezuela un par de veces, se fue. Bueno, ellos tienen viaje, ellos tienen la vida más light, la vida más descansada, pero este ministerio de la cruz va a ser perseguido porque justamente cuando vos tocas el nido de la serpiente, ahí es cuando se va a levantar, porque vos estás confesando el pecado, vos le estás descubriendo a Satanás dónde está su nido y va a presentar defensa y va a batallar Satanás, como dice acá la palabra, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Bueno, lejos de avergonzarse, lo confortó espiritualmente a Pablo, en palabra y en oración. Seguramente así estaba refrigerando, estaba dándole el conforto al alma de Pablo, estaba reconfortando, pero nosotros muchas veces la actitud es contraria, callamos y contemplamos atónitos, miramos atónitos cómo va a ser el desenlace, y muchas veces hasta esperamos que el desenlace sea malo, cuando en lugar de eso tenemos que ayudarlo en palabra, tenemos que ayudarlo en oración, confortar, levantar, como lo hicieron Aarón y Hur con Moisés. Vemos que es distinta la actitud, ¿no? También quería tocar en Romanos 1:16, Romanos 1:16. Dice así la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos, hasta ahí vamos a tocarlo, a todo aquel que cree. Poder de Dios, dice, es poder de Dios para salvación. Y ahí era lo que justamente apuntaba recientemente. Dice, es poder de Dios. Y el poder de Dios actúa en quién. En el que cree, dice la palabra. Pero en mí no está actuando. Y si no crees, no va a actuar. Y justamente ahí, ¿qué te está mostrando? ¿No te muestra tu incredulidad? ¿Tu desaliento? ¿Tu espíritu de abandono? Ahí nos está mostrando la esencia. O sea, estamos descubriendo a Satanás. Permite el Señor que veamos nuestra esencia para confesar el pecado y para destruirlo. Pero lo tomamos todo al revés. ¿Por qué se tiene que manifestar? Bueno, es la oportunidad que te está dando para que descubra cómo actúa Satanás, cómo te quiere destruir, que no es mentira, que hay algo, una fuerza que está actuando para destruirte y que te quiere apartar del camino. Y cuando lo descubrís, es momento de humillarse para, como dice en la figura y en el Génesis, tú la golpearás, le aplastarás la cabeza, ¿no? Es el momento de destruir, y cuando habla de cabeza, de Satanás, le pisará la cabeza de la serpiente o la aplastarás, está hablando de destruir los planes de Satanás. Los planes comienzan por un cerebro, por un pensamiento. Entonces, por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás nos quiere herir en el calcañar, en nuestro andar diario, en nuestro avance, quiere apartarnos de la cruz, y nosotros lo que tenemos que hacer es aplastarle la cabeza, como dice en esa figura. O sea, destruir las maquinaciones, descubrir sus maquinaciones, más bien, para humillarnos, y ahí está destruido Satanás. Porque cuando vemos que es un engaño, no vamos a seguir la mentira. Cuando vemos que Satanás nos quiere atemorizar, ahí no vamos a seguir la mentira, sino que vamos a seguir según dice la palabra. Y cuando te vienen a mentir y vos te das cuenta de una mentira, ¿vas a seguir la mentira o no? No, lógicamente
Vas a decir, me estás mintiendo, me estás engañando. No, ya descubrí la trampa, descubrí la mentira, descubrí el engaño. No, no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque lo estás descubriendo. Y así también, a través de la palabra nos dice, pero nosotros tenemos incredulidad, permite las manifestaciones, viene en lucha, en conflicto, y es el momento que nos está diciendo, te lo estoy entregando en bandeja. Te estoy haciendo ver la esencia de cómo actúa Satanás, que está enfrente tuyo, te está luchando y te quiere apagar el ministerio, quiere que no prediques la palabra de la cruz. Te pone temores para que no hables de la palabra de la cruz, sino que querés hablar como todos los demás predicadores, sin la cruz. O sea, Dios te bendice, Dios te multiplica, Dios esto, Dios lo otro. Eso es fácil. O sea, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te quiere, pero no le está mostrando la esencia, no le está mostrando la liberación, porque uno está atado, ¿por qué? Por el pecado. Esas son las ligaduras. Si te agarran a miseria, son ligaduras de miseria. Y te lo está entregando en bandeja, y para que lo descubras, para que pidas perdón, para que clames a Él y realmente después te pueda bendecir. Lo primero, vamos a decir, es por misericordia. Te muestra, como decía Karina el otro día, cuando vino Eri, le prepararon la mejor porción, todo era bendición, lo mejor para Eri. Pero después, una vez que creció, que tuvo conocimiento, o sea, le va dando conocimiento del Señor, ya el trato es un poquito distinto, porque lo primero es por gracia o por misericordia, aunque la misericordia siempre es misericordia. Pero primero te lo da como un adelanto, un regalo para mostrarte, como cuando fueron José y Caleb, ¿no? José y Caleb fueron a la tierra y dice que lo investigaron. Y dice, la tierra es buena en gran manera, pero le trajeron adelantos a Moisés. Bueno, esos son las primicias, los adelantos que nos da el Señor para mostrarnos el poder, que la tierra es buena en gran manera. Entonces, primero te da los adelantos, existe la bendición, existe por acá. Entonces uno se sienta bien, pero después la vas a tener que luchar, vas a tener que labrar la tierra, vas a tener que trabajar por tu pecado, como te dice el Señor. Entonces, esos son los momentos que no nos gustan, porque nosotros tenemos un ocio en lo espiritual que nos gusta que nos sirvan. Nos gusta estar relajado, nos gusta estar acostado como el faraón cuando muestra la película, que está así, y otro le está pasando uva en la boca. Eso es lo que queremos, sin hacer esfuerzo. Y no es así. Nosotros tenemos que trabajar. Con el sudor de tu frente, dice, ganarás tu pan. Eso dice, ¿no? Y en lo espiritual eso se cumple. Y dice acá la palabra, también con respecto a participa de las aflicciones, nos dice en 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3. Dice así la palabra, sufre penalidades conmigo, esta es la versión, conmigo dice acá, como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Creo que en su versión dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, amén. Bueno, cuando dice sufre penalidades, está diciendo, vas a tener conflicto, tenés que luchar, sufrir penalidades. O sea, entrar en la pelea espiritual, en la brega espiritual, tenés que luchar. Esa es la penalidad. Porque es un conflicto, porque duele, porque muchas veces tenemos aflicción de espíritu en esa lucha. Entonces, vos tenés que luchar, eso es sufrir penalidad. Vos tenés que luchar, vos tenés que entrar en la lucha, en la brega con Satanás. ¿Y el buen soldado qué hace? ¿El buen soldado huye o lucha? Lucha. Dice, sufre penalidades como buen soldado. Si sos buen soldado, vas a luchar. Si sos mal soldado, vas a huir. Sos enemigo de la cruz. Y muchos de los que estaban con Jesús cuando lo tomaron en el Getsemaní, dice que todos los discípulos lo abandonaron. Y dice, incluso en una versión, dice, uno dejó todo su manto y huyó desnudo. Entonces lo abandonaron, como fue en el caso de Pablo. En mi primera defensa todos me abandonaron, nadie estuvo a mi lado, decía. No les se ha tomado en cuenta. En un momento nos deja el Señor solo, pero en otra, digamos, en otras circunstancias, en otros momentos, el Señor permite para ver si realmente tomamos la cruz, si realmente abandonamos el instrumento, no queremos, no somos compañeros de aflicciones, no luchamos con nuestro hermano. Entonces dice, sufre penalidades como buen soldado. Dice acá la palabra, 2 de Timoteo 2:9, ahí nomás abajo, también más o menos habla de lo mismo, pero dice acá,
por lo cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, no está presa. Sufro penalidades, dice, a modo de malhechor. Y muchas veces, nos confunde el enemigo. ¿La paga cuál es? Parece como un malhechor. Me pagas como un impío. Yo te pido paz y estoy atormentado. Te pido abundancia y estoy en miseria como el mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir este camino si tengo que sufrir? Muchos dicen, yo vengo a recibir paz, gozo, alegría, abundancia. Pero al final vivo peor que un impío. Entonces, como dice acá, sufro penalidades a modo de malhechor. En un momento hay conflicto y esto tenemos que entender. Si nuestra alma está presa, si nuestra alma está siendo perseguida, si nuestra alma está en aflicción, en conflictos, nada tiene que impedir, porque dice acá, la palabra de Dios no está presa, nada tiene que impedir que la palabra de Dios se siga predicando, que siga cumpliendo el ministerio, que uno siga hablando porque nos persigue. En este caso a Pablo lo perseguía por estar preso. No es que él se sentía mal, eso tenemos que entender. No es que se sentía mal, tenía una persecución y estaba atribulado ahí o estaba encarcelado como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente. Pero él seguía en comunión con el Señor y seguía hablando de la palabra, no decaía espiritualmente. Y en esos momentos de conflicto o de persecuciones que te puedes quedar sin un peso, que te pueden pasar cosas, es cuando te quiere agarrar el bajón espiritual, pero ahí tienes que luchar con la mente y mantener la presencia del Señor para que sigas hablando del poder de la cruz, como en medio de esas persecuciones que te falta de todo económicamente, vamos a decirlo, y vamos a tocar eso. Tu alma igual está fortalecida en la oración, igual está confesando el pecado cuando vienen las persecuciones, miseria, trancarrúa, pero vos seguís cumpliendo el ministerio. Vos seguís cumpliendo y entonces así lo manda la palabra para tener finalmente la paga. Así nos lucha el enemigo para desistir y viene el desánimo y querer dejar. A mí me pasa todo el tiempo. Yo no sé cómo fue el tema en este mes, pero a la semana y media ya no tenía un peso. Prácticamente creo que me sobra para 2 comidas de mi perro y después ya no sé a dónde se me fue, pero se me fue. Y sufro esa persecución, pero lo que hago es humillarme, porque si no, si yo me dejo estar, me va a seguir atormentando, me va a tomar el abandono y voy a decir, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a cumplir con el Señor si nadie cumple conmigo o el Señor no cumple conmigo? Entonces, ¿para qué voy a seguir hablando? Entonces, ahí empiezo a orar por la miseria, la trancarrúa, Lo voy a perseguir hasta derrotarlo, hasta destruirlo, porque así manda la palabra. Entonces, confieso, hasta que el Señor me abra la puerta de la abundancia. Pero así puedo mantener el ministerio y así puedo seguir predicando. Si no, en mi locura, en mi desesperación, lo más fácil que haría es abandonar, es decir, no puedo seguir así. No puedo. El Señor entenderá que es una razón forzosa, que tengo necesidad, tengo una familia atrás. Entenderá mi situación, pero yo tengo que seguir predicando porque este es mi trabajo. A este trabajo me llamó el Señor, como dice la palabra del Señor. Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ese es mi ministerio y en eso, o según la palabra, según como me mandó el Señor, ahí me tiene que bendecir. Según mi trabajo, mi labor. Y el labrador dice, el que trabaja participa de sus frutos. Entonces, me tiene que dar la paga. La palabra no puede mentir. ¿Y yo qué tengo que hacer? Confesar mi inestabilidad espiritual, mi desazón, mi aflicción de espíritu, mis preocupaciones. Señor, hasta que me pagues. No sé cómo lo vas a hacer. Porque yo espero que tal vez, este trabaja, que venga y me diga. Sí, no, que lo haga porque dice que Él hace mejor de lo que pedimos y entendemos. Y cuando esperamos de hombre, tal vez te da una vez y vos esperás, por fin, ya está. Y esperás el otro mes y el otro mes ya no te das nada. Como me pasó una vez, me dijeron, me decía Karina, pero me dijo que tal hermano que te dio, sí, hace 3 meses me dio. Hace 3 meses y después nunca más. Olvídate. Pero así va actuando Satanás para traernos desazón, engañarnos, pero él tiene que abrir la puerta y que no se cierra. Lo que él abre, dice,
Nada se cierra. Y tiene que ser nuestra humillación constante también, para que no se cierren esas oportunidades, para que vivamos del Evangelio, para que el Señor nos bendiga mediante predicar la palabra. En este caso le dice por predicar la palabra, porque era el ministerio de Timoteo. Amén. Dice así la palabra también en Filipenses 1:7. Filipenses 1:7 dice así. Dice 1:7 de Filipenses: es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros, le dice a los filipenses. Primeramente, hacemos una acotación acá. Ojalá que diga eso de nosotros. Ojalá que diga eso. Ojalá pueda decir así el Señor que somos participantes de las aflicciones. Acá en este caso lo decía Pablo, pero en este caso que también los instrumentos puedan decir: soy participante en las aflicciones conmigo. A ver, como lo dice la palabra, vuelvo a reiterarlo: ser compañeros en las aflicciones. Ser compañeros en las aflicciones. Y en las aflicciones hay algunos que son compañeros y otros que te pisan la cabeza, otros que te abandonan. Y después, como dice acá la palabra, y en la confirmación del Evangelio. Otros, ¿cómo son? Te contaminan diciendo: no tiene poder, hay algo raro acá escondido, que no se cumple la palabra. El por qué hacen tanto énfasis en pedir perdón, pero no se está cumpliendo en vos. Entonces está también el compañero que contamina en vez de confirmar la cruz, en vez de decirte: humillate y tenés que pedir perdón. Y hay otros que simplemente te miran, hay otros que están esperando tu caída, tu abandono, porque no te banca, no te quiere, porque lógicamente es carnal o no se va humillando. Y hay de todo. En la grey del Señor hay de todo. Pero dice acá que tenemos que ser compañeros. En esos momentos difíciles muchos reaccionan, tal vez no tienen el mal deseo, pero están mirando y no saben cómo reaccionar. ¿Voy, le digo o no lo digo? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Será que me va a tomar o no me va a tomar? Me siento incómodo, ¿qué hago? Y lo voy observando, cómo está en angustia, cómo está llorando, pero dejo solo a la persona. Y eso no sirve. En ese momento uno se tiene que acercar con la palabra, con la oración, para hacer libertad a esa persona, para darle un consejo según la palabra, preguntarle qué le pasa, por qué está afligido, y si te cuenta o si vos lo ves mal y ya sabes el problema, orarle y darle la palabra. Pero no simplemente hacerlo ahí, bueno, se tienen que humillar. Yo sé que se tienen que humillar, pero es un momento que necesita ayuda, como la del buen samaritano. Porque esa persona tal vez se va a humillar, pero ¿humillar por qué? Porque vos leíste la palabra y quebrantaste, porque vos le ayudaste en oración y está caído, ¿qué tenés que hacer? Levantar al caído, ¿no dice así la palabra? ¿Y por qué muchas veces queremos pisar la cabeza? Cuando dice que tenemos que ser compañeros. Y si vos un compañero, en la guerra mismo, ¿ustedes vieron la película de Hasta el último hombre? Cuando caían heridos, ¿qué hacía? El otro lo rescataba. Eso es ser compañero. Pero si cae tu compañero y vos no vas al auxilio, solamente querés salvar tu propio pellejo, tu propia vida, entonces no hay compañerismo. Ahí hay división. Entonces vos estás peleando tu combate y no el combate de Cristo, que llama a una unidad. A batallar junto contra quién, contra el enemigo, contra Satanás. Y ahí tiene que estar uno como instrumento. Decimos que somos instrumentos. Y el instrumento tiene que confortar, como fue en el caso de Onesíforo con Pablo. Tiene que darle la palabra, tiene que orar, tiene que ser participante de las aflicciones, como si fuera que te está pasando a vos. Y eso es lo que tenemos que entender, porque miramos así, y bueno, no se está humillando, y uno sí, con el ministerio, qué sé yo, no sé. Digo así porque a veces están en la cocina, frecuentemente están todos en la cocina, están picando algo, y bueno, le falta humillación al hermanito, a la hermanita, claro. Pero vos estás orando, hacés la parte que te corresponde, lo aconsejás, y muchas veces también, planteando esto, lo de la visión malísima que conté la otra vez, yo digo, ¿cómo puede ser, no? Porque la persona está mal, y en lugar de
darle con paciencia, corregirle con paciencia, instruirle. Vos sabés que está mal espiritualmente, y no quiere decir que esté bajoneado, sino que está nervioso, está tenso, está presionado, porque no entiende muchas cosas, porque es nuevo la persona y porque puede estar en conflicto. A ver, ¿yo cómo tengo que corregir? ¿Cómo dice la palabra? ¿Espíritu de qué? Mansedumbre. Y cuando está mal la persona, vos es como que, a ver, si la persona está nerviosa, ¿vos le vas a ir a molestar? ¿O le vas a hacer un chiste mal? No, no le podés meter el dedo en la llaga. Tenés que hablar correctamente para que no reaccione mal, porque está teniendo conflicto en su mente y puede reaccionar mal la persona. Y ahí lo que me llevaba a ese espíritu cuando decían de suicidio. Que yo no sea el culpable de hablar algo fuera de lugar. Que tomó la persona esa decisión, se sintió presionada, y las personas pueden reaccionar con golpes, con abandono o directamente con un suicidio. O sea, caben las tres posibilidades, y ahí es cuando yo digo, Señor, guardame, que no sea tropiezo, porque cuántas personas toman decisiones así drásticas por sentirse presionados, no quieren más sufrir en esta vida. Dice, siempre sufrí, siempre, y no voy a cambiar más, y toman esa drástica decisión, que no seamos culpables nosotros. Y ahí es cuando tenemos que ver bien. No le puedes agarrar y comer la cabeza, Cuando ves, evidentemente que está mal, la cara está mal, la cara está amargada. Ahí, déjalo un poco. Después le decís, pero lo decís bien. Para eso está el espíritu de mansedumbre. Para eso se tocó, por ejemplo, cuando corrige a las jóvenes, decía, como hermana, ¿no? A la más jovencita. A los adultos, ¿cómo? A los ancianos, como si fuera hacia padre. A las mujeres ancianas, como si fuera una madre. Entonces tenés que saber cómo te vas a comportar, cómo vas a hablar. Porque yo creo que cualquiera que se siente mal y viene y te da, no, porque hiciste mal, y vos tenés que humillar, mirá, y te come la cabeza. En un momento decís, basta, callate, que no di más, y vos enseguida me venís, me presionás y tengo así la cabeza. Sí, es verdad que se puede humillar, pero es verdad que también puede reaccionar mal. Y yo no puedo ser culpable de esa mala reacción. Lo del golpe que podemos recibir sería lo de menos, pero lo del otro es irreversible, en este caso el suicidio. Y si muestra, que Dios nos libre de esas cosas, que no seamos tropiezos, que nosotros no seamos los culpables. Acá el que deja o abandona, o el que no se quiere humillar más, que tome la decisión, se va, tranquilo, pero que no seamos culpables nosotros, que sea tentado por el pecado, pero no porque nosotros lo tratamos mal, porque vos lo trataste mal, porque lo hablaste mal, porque todo el tiempo lo perseguís, no le dejás pasar una. Siempre hablamos de saber decir las cosas, ¿no? Pero también hablamos de que, mirá, me anda persiguiendo y no quiere acatar, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, le digo una cosa, me contesta mal. Defendemos nuestra causa, ¿no? Pero nosotros hacemos lo mismo inconscientemente. Cuando es al revés, primeramente, cuando me toca a mí no me gusta. Y cuando es al revés, vamos y decimos, no, porque me hizo así, bla. Pero después cuando la otra persona está mal y es al revés, yo le pongo el dedo en la llaga y no quiero que se revele, quiero que tome la cruz. Y le pongo tiempo. Bueno, si no te gusta, te va. Entonces eso no es así. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner el tiempo lo pone el Señor. ¿Y cuántas veces no ha esperado el Señor? A unos 10 años, 15 años, y yo de repente, bueno, si no te gusta, te va. No es así. Porque eso es presionar y eso es hacer a mi manera. Y muchas veces pierdo la paciencia cuando el Señor decía, tenés que ser paciente. Tenés que ser como si fuera tu hermano, como si fuera tu hijo, como si fuera tu padre, tu madre. Entonces yo tengo que orar ahí, para que no sea yo el instrumento de tropiezo. Porque bien cuando, vuelvo a repetir esto, porque sea frecuentemente observando. Cuando me persiguen a mí, voy al instrumento, bla, me quejo, entonces que le reprenda. Pero cuando yo hago al revés y le persigo, el otro se tiene que humillar, entonces ¿cómo es? Ahí está el tema. Que yo hago lo mismo que estoy condenando. Entonces, eso que digo que está mal, lo estoy haciendo yo como los fariseos. Dice, ellos imponen una carga grandísima, pero ellos ni con un dedo la tocan. Ahí está el tema. Y ahí es cuando me tengo que humillar, para saber cómo es mi proceder. Que yo simplemente vengo a cumplir mi parte acá, vengo a cumplir mi ministerio, vengo a exhortar, a mostrar el pecado, pero de ninguna manera puedo usar la violencia,
puede usar el tiempo, puede usar el maltrato verbal, y esto está a la orden del día. Porque acá las personas, como decía el instrumento Rosa, se tenían que sentir cómodos y bien. Pero en un momento, lo que era de santidad, menudo, y está bien, que hay un proceso, pero el proceso o la exhortación no tiene nada que ver con el maltrato, a eso es lo que voy. ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo perseguís? Que no como decimos, no le voy a dejar pasar una. No, vos le tenés que decir, lógicamente, pero no ponerte empezado. Eso son manifestaciones ya satánicas. Uno tiene que exhortar por la palabra. ¿Y quién hace la obra? Dice, Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento que lo da Dios. La liberación Dios. ¿Vos podés cambiar el alma del ser humano? Ningún hombre puede domar el alma del ser humano. Ninguno, dice la palabra. Entonces, ¿yo por qué quiero domar a los hermanos? ¿O por qué quiero domar a una hermana? No me corresponde y no puedo hacerlo tampoco. No tengo la potestad ni siquiera de dominar mis pensamientos. ¿Voy a dominar a otro? ¿O acaso cuando te agarra sueño en la oración y te queda dormida? ¿Quién te viene y te pega 2 cachetadas así? Despertate y seguí orando. Nadie. Porque sabemos que es una lucha que nos afecta, que tenemos la condena. Entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que orar para no contaminarnos, para mantener nuestra vida espiritual. Ahora cada uno es responsable de sus actos, cada uno es responsable de su búsqueda, de su humillación, para no quedarse dormido con frecuencia, que puede pasar 1 vez, 2 veces, y en el sentido, cuando más vas luchando, más te va libertando, y más se va habituando tu alma a ese ejercicio espiritual. Amén. Dice así la palabra, en Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Tampoco esto, lo que estoy contando, es como para que, lógicamente, no estoy por un lado condenando y otro puede hacer todo lo que quiera. No, va a tener su exhortación, la equivocación. No se avala o no se apaña el pecado, sino que cada uno tiene que cumplir su parte. Pero hagámoslo según la palabra. Eso es lo que tenemos que llegar en el entendimiento. Romanos 8, 17. Dice así la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vemos la herencia. Acá está hablando, ¿somos hijos? Sí. Si somos hijos tenemos herencia. La herencia significa bendición para nosotros. Pero eso es si padecemos juntamente con Él. O sea, el ser hijo y el ser heredero. Pero en este caso vamos a hablar de la herencia más bien. Porque la salvación es por gracia y, como dice acá, herederos. Si padecemos, vamos a obtener la herencia y vamos a vivir en la gloria, como dice, con Jesucristo. Entonces, la herencia siempre la vamos a conseguir a partir de humillarnos, a partir de confesar el pecado, porque ahí se van a levantar los padecimientos, las persecuciones por causa del Evangelio. ¿Vos querés hacer la voluntad del Señor? Bueno, ¿qué va a venir? Satanás va a venir con aflicción, con preocupaciones, con miserias, te va a perseguir. ¿Vos querés predicar la palabra? Me dice, a mí. ¿Vos querés predicar la palabra, Javier? Sí, me encanta. Bueno, vas a padecer. ¿Persecuciones cuáles son? Las miserias. Y me aflige. Pero ¿cómo voy a tener la bendición? Si padezco. Por causa del Señor. ¿Por qué? Porque yo dejé una cosa para cumplir el ministerio del Señor. Entonces estoy padeciendo, ¿por qué? Por el Evangelio. Por predicar la palabra. Por obedecer al Señor, a lo que me mandó. Entonces, vamos a padecer. No diga, voy a tomar, o tomé una mala decisión, o de que busqué al Señor me va peor. No. Este camino es un engaño, es una mentira. No, porque vas a padecer, dice la palabra. Vas a padecer, y los padecimientos son parte del camino. Parte del camino. Eso tenemos que entenderlo, tenemos que tener claro. Cuando empezamos a tener claro el plan de Dios, las ideas, entonces ahí es que ya no vamos a mantener. Es verdad, a ninguno nos gusta sufrir. O en verano o en invierno, ¿a vos te gusta sufrir frío? No.
En verano te gusta tener calor, ¿no? Te gusta dormir fresquito, ¿no? Fresquito. Pero acá como la palabra dice que hay una condición, dice vas a padecer. Van a venir los fríos, van a venir los calores, vas a sentir incomodidad, pero vos tenés que mantener en la presencia del Señor. Tenés que mantenerte en tu habitación espiritual, en tu casa espiritual. En este caso, la presencia de Dios. ¿Va a haber incomodidad? Sí, va a haber persecuciones. ¿Para qué? Para eliminarte, para que busques otra casa, la casa que no nos pertenece. Bueno, nuestra habitación es celestial, pero cuando queremos vivir en la casa de Satanás, en el tormento, en el exilio, ahí vamos a sufrir. Dice acá también la palabra, a ver, mirá cómo son los padecimientos, ¿no? O sea, si nos comparamos con Pablo, en 1 Corintios 4:9 voy a tocar, dice así la palabra, en la segunda parte dice, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. Nos exhibió, ¿cómo? Dice, sentenciados a muerte. Nos exhibió a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo al mundo. ¿Y de qué te acordás de esto? ¿No te acordás del circo romano? Sentenciado a muerte, espectáculo ante todo. Esas eran las persecuciones, los padecimientos que son leves en comparación con lo nuestro, ¿no? Porque tal vez nuestra persecución es que de repente estoy así en la cocina cocinando y viene un hermano y me come la cabeza, pará, hermano, y se te pone pesado. A ver, esas son nuestras persecuciones, leves en comparación a esto. En comparación a esto, o sea, nos falta mucho crecimiento, nos falta mucho proceso, tantas cosas nos faltan. Tantas cosas nos faltan. Y como dice acá también, 2 Corintios 11:23, mirá lo que te dice. 2 Corintios 11:23 dice así, ¿son servidores de Cristo? Una pregunta, ¿son servidores de Cristo? ¿Son siervos de Dios? Esto está diciendo, ¿ustedes le están sirviendo a Dios? Y dice, yo más, termina diciendo, y dice, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligro. Y vamos a tomar simplemente, no hablemos de cárceles, pero hablemos de azotes sin números de veces. Hermano, digamos la verdad, nos llegan a tocar un pelo, ¿cómo reaccionamos? A las trompadas, un pelo que te toquen. Y acá dice azote sin número. Mirá, muchas veces azotado, esto está diciendo. Innumerables veces azotado, dice, y en peligro de muerte. O sea, que el siervo de Dios, ¿cómo dice? ¿Son siervos de Dios? ¿Son servidores? Entonces tienen que padecer. Si no padece, no es siervo de Dios. ¿Y por qué digo, si no padece, no es siervo de Dios? Porque el siervo de Dios, ¿qué hace? La voluntad de su amo, ¿no? Predica la palabra. Y te va a venir la persecución por hacer la voluntad del Señor. Si vos no haces la voluntad del Señor, no te va a venir el padecimiento por causa de la palabra. Vas a sufrir por tu pecado. Pero, vuelvo a reiterar, si no padece, no es siervo de Dios, porque no hace la voluntad de Dios, sino que es enemigo de ¿quién? Enemigo de la cruz. Es muy distinto. Es muy distinto uno cuando padece, sufre por su pecado. No, y no por predicar la palabra. Si sufrís por tu pecado no tiene paga, pero los que sufren por el Señor son bienaventurados y reciben la paga, dice. Entonces tiene la bendición, primeramente el descanso de nuestra alma, la liberación, después viene lo otro por la añadidura, pero por lo menos, como dice, en paz me acostaré. Por lo menos podés apoyar tu cabeza en la almohada y decir, voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo la paz de Dios, porque estoy haciendo la voluntad del Señor, porque estoy haciendo las cosas correctamente, y algún día voy a tener la paga, porque yo no estoy en falta con Dios. Me estoy humillando para cumplir la voluntad del Señor, y en eso quédate tranquilo, que un día va a tener una recompensa. Amén. A ver, dice así la palabra también. Hay tantos versículos. Yo voy a dar hasta donde me alcance el tiempo, me parece un versículo más. Dice así la palabra.
Filipenses 3:10 dice así, dice, y de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos o en sus padecimientos. Yo lo que entendía acá, que para haber resurrección, ¿qué tiene que haber? Muerte, o sea, padecimiento. En esos padecimientos, ¿qué pasa? Crucificamos nuestros pecados. Y recién ahí va a haber una resurrección. Andemos en nueva vida, dice, o en novedad de vida, dice la palabra. Él nos creó para buenas obras, dice la palabra, no para que sigamos pecando. Entonces, tiene que morir el pecado. Y como vemos, salimos de este versículo y nos vamos a Colosenses 3:4, voy rápidamente, dice así la palabra, Colosenses 3:4, dice así la palabra, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como sabéis. Un poquito diferente dice esa versión, como ha acontecido y sabéis. Os predecíamos que iban a pasar aflicciones, persecuciones, padecimientos. A ver, ustedes cuando vinieron acá, ¿qué se le predicó? ¿Qué se le dijo? Que el pecado se va a manifestar, que van a tener persecuciones. Nunca se le mintió. Siempre se le dijo la verdad. Nunca se le prometió, no, van a ser todos bendecidos. Sí, vas a ser bendecido primer tiempo, pero al toque te empezaron a predicar. Mirá que después va a venir Satanás. Y vas a tener que tomar la cruz, y vas a tener que pedir perdón. Y Satanás se manifiesta con opresión, con carga, con abandono, con desilusión, con miserias, con necesidades. Hay tantas cosas. Pero sí, siempre se dijo la verdad desde el principio. No anduvimos con vueltas diciendo, acá se hay que combatir, acá tenemos que tomar la cruz, acá tenemos que humillarnos. Cuando se manifiesta el pecado, el pedir perdón para que el Señor nos liberte. Y el primer tiempo, como no hay persecuciones y todo es hermoso, ¿qué pasa? Pensamos que no va a haber conflicto y está todo bien, pero cuando viene el conflicto decimos, es una mentira. Esto es un engaño. Si Dios es bueno, ¿por qué tengo que andar así? Eso es lo que decimos. Si Dios es bueno, pero se dice que hay luchas y hay conflictos, no se le miente a nadie. Se dice que uno se tiene que humillar, que tiene que tomar la cruz. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que decía Pablo, os predecíamos que íbamos a pasar lucha, que iban a acontecer las luchas, como ha acontecido ahora le vinieron lo que yo le estaba diciendo antes. Y así estamos todos. Tal vez el primer tiempo de él era todo bendición, o supuestamente le decíamos que iba a estar todo bien, pero después, cuando se fue predicando la palabra de la cruz, se le fue aclarando, tal vez hoy es un momento oscuro para él, o un momento de desaliento, tal vez, digo, no estoy poniendo como un ejemplo, no sé cuál es tu situación hoy, pero, o como el de Noelia también, venía así, todo lindo, que si antes vivía en la calle, valoro porque está un techo, todo el primer tiempo valoran el techo, valoran el lugar, valoran porque comen el agua caliente, cuánta gente y sufriendo ahí, pero después no te alcanza más eso, después quiere otra cosa, el pecado llora Satanás en vos, y entonces vas a decir, me tienen encerrado, esto, lo otro, y empieza las quejas, pero esos son los conflictos de Satanás, como ha acontecido, y sabéis, como dice acá, la palabra, amén. Y finalmente termino con Apocalipsis 1:9, simplemente lo leo, como dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, me encontraba en la isla llamada Pasmo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Qué dice acá la palabra? Me encontraba, dice, compañero en